Residentes y asistentes del servicio del Departamento de Pediatría del Hospital Nacional Docente San Bartolomé. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Lacerna Infantes. El doctor Jorge Lacerna Infantes es médico genetista, es gerente general del, pues del laboratorio Genocenter. Él es consultor también en genética en el Hospital Hipólito Unanue y en la Clínica San Pablo, en el Complejo San Pablo. Jorge también es docente en varias universidades del país y tiene muchas publicaciones también a nivel internacional. El día de hoy Jorge nos va a hablar sobre métodos diagnósticos genéticos. Un gusto nuevamente de presentarte, Jorge, y te cedo la palabra. Gracias, Vicente, muy amable. Gracias a todos, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a ver un poco acerca de la parte. Usted sabe que a veces la parte de genética es un poco densa para la mayoría de personas, para los colegas, imagínense también para la gente, ¿no? Sí se me escucha bien, ¿no, Vicente? ¿Como Sí, moderador? Jorge, sí, se te escucha bien, perfecto. Perfecto. Listo. Muy bien, entonces es una charla relativamente corta, pero hay que ver varios puntos, ¿no? Entonces, métodos diagnósticos genéticos en la práctica médica. Pues hasta ahora, pues yo me acuerdo incluso que conversaba con algunos colegas cuando ya era residente y estaba en proceso de formación en mi sede, que era Almenara, y a veces decía, lo que más me acuerdo es que había un niño que nació en neonatología. Su madre tenía Marfan, la madre murió, tuvo gemelos con Marfan, y bueno, el pediatra en este caso nos llamó a la médico genetista de allí, y obviamente yo iba atrás por todos lados, como todo residente, estamos ahí tratando de aprender, y bueno, lo llamó para hacer un examen genético, ¿no? Lo primero que dijo, bueno, doctora, tiene antecedente Marfan, hay que pedirle un cariotipo para descartar cualquier condición genética, ¿no? Y eso se me quedó impregnado y obviamente siempre me acuerdo de ello porque muchas veces nosotros mismos como colegas nos hemos quedado con 1 o 2 exámenes de genética y pensamos que eso sirve para todo, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Cada cosa tiene sus beneficios, tiene sus indicaciones, tiene su potencia, ¿no? O rendimiento diagnóstico y obviamente pues, nos va a permitir dilucidar algún diagnóstico u otro dependiendo del mecanismo por el cual se dé, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy, ¿no? A ver. Bien, vamos a pasar. Pues acá, ya. Entonces, recordemos que todas las personas, vamos a llamar acá Pepe, ¿ya? Están formados, obviamente, tenemos cabeza, tórax, extremidades y toda la cosa. Entonces, cada uno de nosotros está formado por varios sistemas, esos sistemas están formados por órganos, esos órganos están formados por tejidos, esos tejidos están formados por células. Y finalmente tenemos una diversidad de células que lo único que tienen en común es el ADN que comparten. Todas tienen el mismo ADN, bueno, las que tienen núcleo, pero cada uno ha ido agarrando un proceso de diversificación y especialización en las cuales en una de las células, pues obviamente voy a tener una característica especial, voy a tener allí una forma, una estructura y por lo tanto una función, ¿no? Y no va a ser la misma que en otro, que es el glóbulo rojo, no va a ser la misma que otro, que es el enterocito. En cada una de ellas, pues una parte de ese ADN está que se expresa, ¿ya? Y ese ADN que se expresa, pues obviamente va a permitir cumplir esa función. O sea, la neurona pues tiene una forma diferente, tiene especializaciones, tiene dendritas, está estructuralmente conformada para cumplir esa función de conducción del impulso nervioso. Mira, el eritrocito pierde el núcleo para poder generar su función y así todas las células. Lo único que tienen en común es que comparten el ADN y, como les digo, cada porción de ADN se ha apagado en algunas para que queden prendidas otras que le va a ayudar a cumplir su función y así sucesivamente e inclusive en nuestras células llamados gametos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos allí.
y nos va a permitir realizar nuestra función. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, todas ellas, bueno, la mayoría de ellas tienen núcleo, y en ese núcleo está el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Que es el ADN, y pues yo lo llamo libro de la vida, y ese libro de la vida, a veces nuestros pacientes mismos dicen, vamos a hacerle una prueba de ADN, y el paciente piensa que le va a hacer una prueba de paternidad. Ahí incluso quedamos con esa idea de que ADN solamente se ve paternidad y nada más. Y obviamente en ese ADN está escrita todas las instrucciones que nos van a permitir, pues, tener la cabeza donde está, la oreja donde está, tener los 5 dedos en cada mano o extremidad y toda la cosa, ¿no? Están las instrucciones de cómo vamos a estar conformados como seres humanos, ¿no? Como especie humana, ¿no? Entonces, imagínense pues un libro de millones de hojas, y ese libro de millones de hojas está conformado por tomos, ¿no? Y esos tomos, que son libros también, pues viene uno y su copia, vienen en pares, como todo en la vida viene en pares, ¿no? Entonces tenemos ahí un libro original y su copia, digamos así, ¿no? Vienen de a dos, y tienen básicamente la misma información. ¿Ya? Lo que tenemos acá es que una copia viene de papá y la otra viene de mamá, ¿no? Una copia viene de papá y una copia viene de mamá. Lo que nos obliga a pensar de que quizás si es que una falla, la otra la compensa, ¿no? Y eso nos va a servir también para entender algunos tipos de enfermedades, las cuales uno puede ser portador de una alteración, pero no se va a expresar porque hay otra copia del gen que está bueno y lo está opacando, y eso obviamente está en su contraparte, en este caso un cromosoma del papá o de la mamá, dependiendo de dónde ya hayamos heredado. A esos tomos de este libro gigante que se llama ADN, yo le llamo pues cromosomas, ¿no? Entonces, como viene de a pares, vamos a tener el cromosoma 1 o tomo 1, cromosoma 2, cromosoma 3, cromosoma, hasta el cromosoma 22, ¿no? O el tomo 22. A esos 22 primeros pares de cromosomas o 44 primeros cromosomas se le llama cromosomas autosómicos. ¿Por qué le llamaron así? Bueno, la cosa es que quedó el nombre de autosómicos porque el otro par es el par de cromosomas sexuales. En el caso de las mujeres, pues tenemos dos cromosomas X, y en el caso del hombre tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿no? Y eso nos permite diferenciar el sexo cromosómico, ¿no? Entonces, obviamente es el sexo que va a tener este nuevo ser, ¿no? Bueno, obviamente ahí hay genes especiales que van a permitir justamente expresar proteínas que le van a permitir justamente masculinizar al feto o al embrión en este caso. Entonces tenemos 46 cromosomas que van a estar de a pares, por lo tanto tenemos 23 pares, y eso es la fórmula de el cariotipo humano. Tenemos 46 cromosomas, los dos últimos son los cromosomas sexuales, si es XX será una mujer, si es XY será un varón. Lo que tenemos abajo es más o menos la representación, está ahí, es multicolor, ¿no? Lo que tenemos allí es, vamos a poner acá, todos los cromosomas ordenados. Y eso es lo que hacemos en el cariotipo, ¿no? Ordenamos esos cromosomas según su forma, el tamaño y la posición de una estructura especial que se llama centrómero. Bueno, eso ya solamente para que ustedes lo tengan ahí ¿no? de recordar. Pero miren, cada uno de estos libros, yo los voy a tener allí, y pues dentro de esos libros hay hojas, dentro de esas hojas hay párrafos, hay palabras, hay letras, ¿no? Y cada una de esas letras, pues obviamente si está ordenada de tal manera, en esa palabra, en ese párrafo, en esa hoja, en esa sección, en ese libro, en ese tomo, en ese libro gigante que se llama ADN, le va a dar un significado. Entonces, ¿yo puedo tener alteraciones? Claro, pues me quito todo esto, por ejemplo, lo voy a eliminar uno de los tomos, me quedo solo con uno, ahí habrá una alteración. Doctor, le quito 100 hojas a este libro, podría haber otra alteración. Doctor, le quito una hoja, podría haber otra alteración. Doctor, le quito un párrafo, podría haber otra alteración. Y si le quito una letra, también podría haber una alteración. Y esos son los mecanismos que más o menos vamos a ver más adelante que podrían generar condiciones genéticas. Una letra de los billones de letras que tenemos en el ADN puede generarte una condición que puede ser incluso muy discapacitante y mortal. ¿Ya? Entonces, ahí vamos viendo que si queremos ver cada una de esas alteraciones, no voy a poder utilizar el mismo examen.
Y eso es lo que tenemos que entender. Aparte de eso, cada uno de esos mensajes que van a estar escritas en esas palabras, en ese párrafo, en esa hoja, en ese tomo, en ese libro, va a estar codificado, ¿no? Entonces va a estar codificado, ¿no? Y esa codificación es especial, pues el ADN está codificado en 4 letras, es el idioma universal de la biología, adenina, timina, citosina y guanina, las cuales pues a veces pueden ser muy fáciles de entender, más o menos una codificación no tan difícil, ¿no? En un lugar de la mancha cuyo nombre bla, 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 bla. Todo eso yo lo entiendo, lo decodifico, lo puedo entender, me va a dar un mensaje y ese mensaje me va a permitir cumplir una instrucción. Bacán. Pero a veces el mensaje no es tan fácil de codificar o de decodificar, ¿no? Y puede estar inmerso entre todo este conjunto de letras que yo puedo ver acá y puede significar acá todo este cosas caóticas puede significar lo mismo que está escrito acá, sino que la codificación un poco más difícil. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, todo tiene un orden natural, ¿ya? Y tiene un sentido natural, y pues obviamente no puedo verlo todo de una sola manera. Este es el dogma central de la biología. Entonces, nosotros estamos tratando de entender acá al gen, cómo está estructurado el ADN, ¿no? Porque este es el libro básico de los mensajes y las instrucciones que va a tener una célula, que va a tener una organela, que va a tener un tejido, que va a tener un órgano. Si falla uno de estos genes, por cualquiera de los mecanismos, podría haber una enfermedad. Porque este gen necesita ser decodificado, va a ser transcrito a una molécula de ARN que va a llevar la decodificación de este mensaje para que pueda ser finalmente llevado a una instrucción que es una proteína, ¿no? Y los fenómenos que se dan ahí, o los procesos, son la transcripción y la traducción. Si hay alguna pregunta, solamente activan su micro y me dicen, ¿ya? Ese es el dogma central de la biología. Recordamos por colegio, ¿no? O por universidad, primero ciclo de biología. Entonces, cada uno de estos procesos está inmerso en que puede haber muchos errores, ¿no? Si yo no tengo un buen mensaje decodificado, pues probablemente voy a tener errores y por lo tanto va a ser un teléfono malogrado. Acá puedo decir kiosco y acá al final escucho mosco. Entonces va a cambiar completamente el mensaje y obviamente la instrucción. Es como un teléfono malogrado. Entonces necesito que todos escuchen lo mismo, lo interpreten y puedan finalmente llevarlo a un mensaje entendible. ¿Qué va a pasar con las enfermedades genéticas en general? Lo que vamos a tener es que el mensaje finalmente no se va a entender bien y por lo tanto voy a tener un error, voy a tener una alteración, voy a tener una enfermedad. Las moléculas más importantes en la naturaleza, en este caso son las proteínas, porque forman parte de estructuras. Oiga, mira el hueso, el músculo, el corazón, ¿no? La piel tiene un montón de proteínas, es estructural. Oiga, tengo enzimas que van a cumplir una función, van a catalizar, van a llevar una cosa u otra, ¿no? Y así todo está, sobre todo, fundado en los pilares que son las proteínas. Puedo tener defectos en la función de los genes, unas mutaciones, o variantes, puedo tener defecto en la transcripción, puedo tener defecto en la decodificación del ARN y así, varias cosas. Eso podría generar finalmente una enfermedad a partir de una proteína no activa o que pierda parcial o totalmente la función. Entonces la genética ha ido avanzando. Este es un breve repaso de la historia, no lo vamos a hacer, pero se pensaba que con la decodificación del genoma humano, ya está, todo se acabó, ahí quedamos, cura para las enfermedades, salió Bill Clinton hablando y diciendo que ya vamos a tener la cura para el cáncer, y toda la cosa, ¿no? Bueno, vimos que era recién la punta de la madeja del hilo, porque la genómica dio pase a otras disciplinas, como la proteómica, la transcriptómica, que lo vamos a ver más adelante, y nosotros recién, al menos acá en Perú, estamos tratando de entender la genómica, ¿no? Imagínense, pues, tratar de entender la proteómica, la metabolómica y todas esas cosas, ¿no? Entonces, estamos acá en esta era y muchas veces nos hemos quedado solo en el cariotipo, ni siquiera quizás podemos entender un poco más allá, porque a veces es un poco difícil, abstracto, y pues, obviamente, zapatero a sus zapatos.
Pues obviamente si yo te mira, acá está nuestro amigo de Cusco, ¿no? Nuestro colega. Entonces, si yo lo veo a estas fotos, a estos niños, a estas alteraciones, pues obviamente digo, acá pasa algo, ¿no? Y voy a tener defectos estructurales, porque tengo malformaciones, me doy cuenta, aquí probablemente los mecanismos son genéticos, habría que buscar, ver si esto fue heredado, fue al azar, ver si hay portadores los padres, ver si forman parte de una malformación aislada, o está en asociación con otras y por lo tanto eso es un síndrome. Entonces ahí empieza nuestro trabajo. Pero esto nos damos cuenta todos, pues esto no es necesario ser médico, genetista, pues para darse cuenta que hay algo mal, ¿no? Y buscar a ver si es que algo pasó. El tema son bueno, acá yo podría ser también un mutante. Entonces el tema acá es aquellas personas que fenotípicamente están bien. O sea, vamos a decir, son perfectos, ¿no? Estructuralmente tú los ves, que no tiene nada, ¿no? O sea, no pasa nada acá, acá está tranquilo, no hay ningún problema. Y no, pues para que sea genético, no, estás pensando demasiado, no va a ser genético. Ejemplo de esto, los errores innatos del metabolismo. Son condiciones genéticas en las cuales tú los ves ectoscópicamente, fenotípicamente, oye, no pasa nada, ¿no? Está tranquilo, no hay nada, no hay malformaciones. ¿Qué voy a pensar en algo genético? No, pues ahí hay una condición genética porque hay un error en una proteína que poco a poco, con el paso del tiempo, probablemente se va a ir acumulando un sustrato, vas a tener disminución de productos y por lo tanto una alteración en la función. O sea, estructuralmente estás bien, pero funcionalmente estás mal. Y es como estas hermosuras pues podrían tener algún defecto o alteración. Y ahí empieza el trabajo del genetista, ¿no? Entonces, puedes tener defectos, malformaciones, puedes tener defectos funcionales. El cáncer, todo cáncer tiene un mecanismo genético, pero no todo cáncer es hereditario. Entonces, aparecen razones por las que consultar a un genetista. Muchas veces piensan o pensamos que el genetista es una ratita de laboratorio, pero en realidad podemos ir más allá de estar en un microscopio, quizás porque antes quienes hacían genética eran los patólogos y solamente estaban en el laboratorio y se metían en la parte clínica, pero pues hay muchas razones por las cuales podríamos pensar o visitar en un médico genetista, ¿no? Antecedentes familiares, doctor, cáncer de mama en mi mamá, cáncer de mama en mi abuela, cáncer de mama en mi hermana, antes de los 40 años, bueno, por lógica pensamos que algo podría estar pasando, ¿no? Malformaciones también, ¿no? ¿No? Retardo en el desarrollo, doctor, se está cayendo mucho, y a veces aparecen se solapan incluso como lo que sucede pues en muchas especialidades, a dónde va el genetista, a dónde va el neurólogo pediatra, a dónde va el neonatólogo, a dónde va el pediatra, cuál es su... Y bueno, pues porque quizás estamos con la idea de que el paciente es mío, solo mío, y no puedo, y no lo voy a compartir con nadie más, y si le pregunto a alguien va a pensar que yo no sé, y lastimosamente a veces no nos ponemos en la idea de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por las cuales nosotros empezamos a sospechar de que podría algo más, ¿no? Podría haber algo más. Y esta es nuestra primera herramienta diagnóstica, ¿no? Que son los árboles genealógicos, heredogramas o pedigrís, donde yo puedo ver si es que tiene algún patrón, ¿no? Oye, mira, está afectando solamente a los varones, ¿no? O mira, afecta a la mujer y de ahí todos sus hijos están bien. Mira que se están repitiendo en 3 generaciones. Mira, se está saltando generaciones. Y eso nos puede dar una aproximación sobre patrones de herencia y por lo tanto riesgos también de que vuelva a suceder o riesgos de recurrencia. Esta es nuestra primera herramienta y con esto trabajamos durante muchos años antes de la era genómica y cuando había pues obviamente solo cariotipo. ¿Ya? Entonces, hacer esto pues tiene sus reglas, tiene sus nomenclaturas internacionales y bueno, nos permite dar cierta información. Para finalmente, después de una evaluación clínica, ¿no? Y una sospecha diagnóstica, yo poder decir qué exámenes genéticos le voy a hacer. Entonces ahí aparecen las preguntas. ¿Qué le pido? ¿Le pido esto solamente porque no sé qué pedir? ¿O le pido esto porque sospecho en esto y esto y esto y esto? ¿No? Y aquí pueden haber tantas interpretaciones como médicos o especialistas hayan. Pero entonces acá quizás hay un poco más de búsqueda bibliográfica, que reviso tal base de datos como MIM, que PubMed, que tal y cual cosa, ¿no?
¿Cuándo lo pido? Lo pido cuando haya síntomas. Antes hay algunos colegas que solamente piden exámenes cuando hay síntomas, ¿no? O cuando hay riesgo de aparición. Entonces, ¿qué estoy hablando? Voy a evaluar a un paciente que está realmente enfermo o a alguien que puede ser portador, también lo tengo que evaluar, ¿no? ¿Cuándo lo pido? ¿Y por qué le pido, no? ¿Qué estoy sospechando? Y ahí aparece pues esta frase que las enfermedades pueden estar causadas por diferentes alteraciones, ¿no? Ya sea en el cromosoma, en la estructura del cromosoma completo, en un pedazo del cromosoma, en un gen, ya sea en una letra de este código genético, en varias letras, puede ser errores por sustracción o de lesión, o sea, le quito, o puede ser errores porque le adiciono o duplicaciones, ¿no? Entonces van apareciendo diferentes mecanismos, dependiendo de lo que yo sospeche, y dependiendo del mecanismo más común para la enfermedad, yo le voy a pedir el examen, ¿no? Para poder ver. Entonces, no todo es cariotipo, ¿no? Entonces, no todo es cariotipo. No le voy a pedir un cariotipo para una enfermedad que yo sé que el 90% de los casos, o 98%, es por la mutación o variante de una sola letra del ADN. No le voy a pedir un cariotipo, por las puras, ¿no? Salvo que esté pensando en otra cosa. Y ahí aparecen los diferentes mecanismos por los cuales se van a ir generando estas, voy a cerrar esto, ya, estas alteraciones. Acá tenemos las 4 letras del código genético, ¿no? Lo que primero que voy a hacer es buscar en bases de datos, ¿no? Según la clínica que tenga, y voy a empezar a ver los mecanismos. Y vamos a empezar a ver diferentes términos, ¿no? Que quizá no viene el caso profundizar, pero es bueno mencionar. Los SNPs. ¿Qué son SNPs? O polimorfismos, es decir, cambia una letra por otra, pero pues el porcentaje de la población que lo tiene probablemente amerite a decir no es necesariamente una enfermedad, ¿no? ¿No? Dependiendo del porcentaje que se repita. Entonces, ¿yo qué voy a utilizar? Pues puedo utilizar microarrays, que tienen también arreglos de SNPs, o utilizo secuenciamiento de nueva generación, o utilizo el típico secuenciamiento Sanger, ¿no? Pues estoy pensando en que una o dos letritas pueden haberse deletado, o borrado, o quizás duplicado, ¿no? Que se llama indels, ¿no? Son pequeñas son inserciones, y dels, deleciones. Pues le voy a pedir también, no voy a utilizar arrays, es una letra, son dos. ¿Qué voy a utilizar? Sanger o secuenciamiento de nueva generación. Este, diríamos, sería la antigua y esta sería la nueva. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener que pedir esto? Porque probablemente lo que ha sucedido es que esa letra era importante para que un párrafo o una hoja o una parte del libro se entienda bien, ¿no? Que eran esas porciones codificantes del ADN que me daban un mensaje, ¿no? Entonces, y ahí pueden aparecer diferentes tipos de mutaciones o variantes, ¿no? Que lo que van a hacer es que finalmente la proteína no funcione como fue programada. O le baja la función o el rendimiento, por ejemplo, una enzima que debería rendir al 100% ya no rinde al 100, sino al 20, al 30 o al 40, ¿no? Quizás al inicio no te va a dar síntomas, pero a lo largo de los años sí, ¿no? O quizás haga que la proteína que estaba produciéndose bien, finalmente se trunque, se corte, y de lo que debería tener, pues, vamos a decir, 10.000 aminoácidos, solamente tiene 300. Y los otros miles que faltaban se perdieron, se truncó la proteína, ¿no? O puede ser que me cambie el sentido de la proteína, y de lo que debería tener una secuencia de aminoácidos, de 100 aminoácidos de tal o cual característica y en tal secuencia, lo cambie. Y por lo tanto, cambia la función de la proteína. Es como si me cambiaran a la proteína propia. ¿Ya? Esas son las regiones codificantes. Ahora, hay una parte del ADN, que es hasta ahora pues descrito más del 95% del ADN, que se le llamaba ADN basura. Y se decía que no se sabía para qué estaba, que estaba ahí solamente de adorno, y que solamente la región codificante o exoma, que es un 2 a 3% del ADN completo, me servía para formar proteínas. Y si lo ponemos en el contexto de una hoja, sería pues como las comas, los puntos, los espacios entre las letras,
¿no? Los sangrías, los espacios del encabezado, del pie, el interlineado. Es decir, todo eso que aparentemente no es una letra, no es información, pero que le da sentido, que le da orden y que le da una manera para poder entender bien ese mensaje. Una cosa es que tenga 10 palabras sin ningún espacio juntas, y otra cosa es que las tenga palabra por palabra separado con los signos de puntuación que le permitan dar un entendimiento a este mensaje que estoy por decir. Y eso se le llama región no codificante, ¿ya? Entonces también pueden haber alteraciones en regiones no codificantes que pueden dar proteínas, ¿ya? Entonces, esa es una de las maneras donde podrían haber alteraciones en el ADN que me podrían llevar a enfermedades. Después, ¿qué más puedo tener? Ya que me falte o me sobre pedazos más grandes de ADN, ¿no? O que pueden ser de 10, 100 letritas, o de más de ese tamaño de letras, ¿ya? Que son bloques o pequeños fragmentos de ADN que no los voy a poder ver con el cariotipo. Y es así como aparecen los diferentes mecanismos por los cuales pueden haber errores en la lectura, interpretación y comprensión del mensaje que está escrito en el ADN. ¿Bien? Entonces, existen diferentes enfermedades, muchas de las cuales tienen que ver netamente con una alteración genética, es decir, una alteración genética basta y sobra para que se exprese la enfermedad. Por ejemplo, fibrosis quística, ¿no? Que es una enfermedad que muchas veces ustedes van a ver en neumología o en pediatría o diferentes tipos de servicios, ¿no? Acondroplasia, pues, ¿no? Una enfermedad en la cual pues hay una talla corta patológica, sindrómica, que obviamente se ve, pues muchas veces lo vemos a estas personas en la tele y toda la cosa, incluso en el cine, ¿no? Que son netamente genéticas, es decir, basta que cambie una letra o un pedazo del ADN, dependiendo del mecanismo que sea, yo voy a tener la enfermedad, el fenotipo. Pero hay otras condiciones en las cuales puede haber un componente ambiental muy alto, ¿no? Y pueden haber muchos genes involucrados. Por ejemplo, la inteligencia no depende de un solo gen, depende de muchos genes y están en continua interrelación con el ambiente, ¿no? No es lo mismo tener a una persona, ¿no? O educarla, o tenerla, o criarla en Perú, que criarla, pues, en el África, ¿no? O criarla en Europa, ¿no? Es diferente, porque el ambiente, pues, puede ayudar a expresar ciertos genes o a reprimir otros, ¿no? Y no es solamente uno, pues hay varias. Entonces, así hablamos de la inteligencia, el comportamiento. Entonces, la discapacidad intelectual, antes llamado retardo mental, probablemente sea poligénica, tenga muchos genes, y el componente ambiental también esté jugando efecto. Entonces, yo tengo que pedir las pruebas dependiendo de lo que esté pensando y dependiendo de si estoy pensando en un solo gen, en muchos genes, yo voy a pedir, si es un solo gen, pues podría pedir, por ejemplo, un secuenciamiento Sanger, que vamos a ver para qué sirve. Y si estoy pensando en muchos genes, como 500 genes, por ejemplo, no voy a pedir secuenciar gen por gen, por gen, por gen. Pues tengo que pedir probablemente un panel o un examen mucho más masivo, ¿no? Y además, también ver de si es que eso que estoy buscando es mayor peso genético o tiene mayor peso ambiental. Por ejemplo, diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus es una enfermedad multifactorial. Si yo le pido un panel genético o un exoma, puede ser que lo que tenga y los resultados que tenga no me explique, ¿no? La alteración per se, porque quizás si le hago a otra persona tiene la misma alteración, pero no tiene la enfermedad, no tiene diabetes. Es por eso que se llama multifactorial. Perfecto. Entonces, existen diferentes condiciones o enfermedades genéticas, ¿no? Nosotros, hay diferentes clasificaciones, hay tantas clasificaciones como autores puedan haber, pero se pueden más o menos interpretar en las enfermedades monogénicas, estamos hablando de un solo gen afectado, que puede alterarse porque se cambia una letra, o se cambian varias letritas, o un fragmento, ¿no? De ese gen, ¿sí? Estamos hablando pues de acondroplasia, de neurofibromatosis, de fibrosis quística, muchas de las cuales probablemente ustedes han visto de distrofia muscular de Duchenne, ¿no?
y que nos permiten también ver si tienen un patrón. ¿Qué significa un patrón? Un riesgo de que se vuelva a repetir en un siguiente embarazo, ¿no? Entonces, si son dominantes, se dice que el patrón o riesgo de recurrencia es del 50%, si son recesivas del 25%, y si son ligadas al X dependiendo de lo que yo tenga del tipo. Si son mitocondriales, porque la mitocondria también tiene ADN, y los famosos mosaicismos que son un dolor de cabeza, ¿no? Y aparecen otros tipos de clasificaciones como los trastornos genómicos, ¿no? Que ya son más que un solo gen, pueden ser varios genes, un conjunto de genes. Alteraciones cromosómicas como síndrome Down, que es la principal condición genética cromosómica que se conoce y viable, ¿no? Y alteraciones que van con un mecanismo más allá que se llama impronta, que no es, digamos, el objetivo de la charla, pero que también existen en, en la humanidad, ¿no? Hay una base de datos que se llama OMIM, que nos dice que aproximadamente hay unas 10.000 condiciones genéticas monogénicas, ¿ya? 10.000, o sea, estamos hablando de un montón de enfermedades, ¿no? Pero sin embargo, que el porcentaje de cada una de ellas es bajísimo, y la mayoría de ellas son condiciones raras. Se le llama raras o huérfanas a aquellas que tienen una baja prevalencia. En Perú es una en 2.000, ¿no? A más, ¿no? Entonces, y hay ultra raras, ¿no? Entonces, hay veces enfermedades que están en una en 1.000.000, ¿no? Es bastante, bastante difícil. Pero que si tú juntas a todas las condiciones genéticas o enfermedades huérfanas o raras, probablemente pues tengan una prevalencia en el mundo de un 7-8% de toda la población. Estamos hablando de 7-8% de la población que podría tener alguna condición genética de estos. Bien, vamos pasando entonces, una vez que conocemos más o menos de qué estamos hablando, de que existen diferentes tipos de enfermedades, que tienen patrones, que si son de un solo gen o de varios genes, que eso sí son más genéticas o más ambientales o multifactoriales, que si son el cromosoma, que es un pedazo de cromosoma, que es un gen, ya, bueno, hay un montón. Entonces, lo que vamos a ver es, dependiendo de lo que yo sospecho, pues tengo que ver las causas más frecuentes. Si tengo una sospecha diagnóstica, por ejemplo, estoy pensando en una neuploidía. Uy, aneuploidía, ¿qué es aneuploidía? Ya, una alteración cromosómica, ya. Una neuploidía, estoy pensando en ella, que es un trastorno cromosómico, pues tengo que ver las más frecuentes, ¿no? Entonces, ¿quién es la más frecuente en todas las condiciones cromosómicas? Down. ¿Tiene características de Down, de síndrome Down? Sí, mira que la carita, que mira que el tono. Ah, ya, pues. ¿Qué hago pidiéndole un microarray? ¿Qué hago pidiéndole un exoma? Obviamente, el mecanismo es cromosómico. Si yo le pido un exoma, incluso no voy a ver alteraciones muchas veces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le pido un cariotipo. Y es que el cariotipo se ha hecho para ver condiciones cromosómicas. Y es que puede haber que me falte todo un cromosoma, o varios cromosomas, o me sobre, o me falte un pedazo de cromosoma. Pero el cariotipo es ojo dependiente. Es ojo dependiente. Entonces, si es ojo dependiente, depende del entrenamiento que tenga la persona que va a interpretar ese cariotipo. Entonces, una cosa es ponerte ahí a ver, a tratar de ordenarlo, a elucubrar cómo van a estar ordenados y ver si falta un pedacito o no, faltará o no faltará. El cromosoma estará así, lo podré ver así completamente echadito, o lo estoy viendo en perspectiva, ¿no? ¿Estará ahí o estará mezclado con otros cromosomas o entrecruzados? Y en ese entrecruzamiento, ¿realmente faltará un pedazo o no? Es ojo dependiente. Entonces, mientras más pequeño sea el fragmento cromosómico que pueda faltar, el cariotipo pierde rendimiento. Entonces, si queremos decir en un modo general, el cariotipo pues tendrá un rendimiento para todas las condiciones genéticas de un 5%, 10% máximo, dependiendo de lo que piense. Pero si estoy pensando en síndrome Down, pues obviamente puede tener un rendimiento de hasta el 100%, ¿no? Entonces, eso es una cosa, ¿no? Entonces, si es un trastorno cromosómico y es un pedazo grande de cromosoma, del tomo, del libro que estábamos hablando, pues el cariotipo va a poder ayudarme, ¿no? Va a poder ayudar. Pero si de ese libro, de ese tomo que estoy hablando yo, de este tomo, el cromosoma, de este cromosoma, pues yo le quito solamente una hoja, probablemente
Si yo veo en estricto senso, así a ojo de cuero, no falta nada, está completo, pero en realidad me falta una hoja. ¿Qué tengo que hacer allí? Pedir un examen que me pueda ver fragmentos más pequeños, como si le pusiéramos una lupa sobre otra lupa a ese microscopio. Entonces vamos a ver fragmentos pequeñitos. Y esos se llaman variantes número de copias o CNVs. ¿Cuál te puede permitir ver ese tipo de fragmentos más pequeños? Un microarray. Entonces, cuando hablamos de utilizar un examen de microarray, por ejemplo, síndrome de Cri-du-Chat. El pedazo puede ser tan pequeñito que el cariotipo no lo va a ver y voy a necesitar otro tipo de examen, que es el microarray, como si le pusiera mayor lente de aumento a ese cariotipo para ver fragmentos más pequeños que falten o sobren. ¿Ya? Entonces es el microarray. Doctor, ¿puedo ver también otros exámenes como el MLPA y el FISH que me permitan ver si es que faltan pedazos de cromosomas, si están presentes o ausentes? O fragmentos de cromosomas, fragmentos grandes de ADN, si están presentes o ausentes. Para eso también utilizaré el MLPA o el FISH. ¿Qué es el FISH? Es una variante del cariotipo en el cual yo lo pinto y puedo utilizarlo en una parte del ciclo celular que se llama interfase y por lo tanto no voy a esperar 10, 15 días, que usualmente demora un cariotipo, o en algunos sitios 3 meses, dependiendo pues de cuántos pacientes o exámenes tengan en la cola, y pues permite tener los resultados incluso en menos de 3 días, ¿no? Más o menos. Pero eso se utilizaba antes, cada vez se está utilizando menos. Y si pienso en una mutación puntual, en una letra puntual, en un punto en todo este ADN que me falte o me sobre, pues yo tengo que ya ir a otro tipo de exámenes. ¿Cuáles son los otros tipos de exámenes? Los que me permitan ver estas letras, pues. Por ejemplo, los PCRs que van y ven, ¿está o no está? Presente o ausente, ¿ya? O los llamados secuenciamientos, ¿no? Los secuenciamientos que pueden ser el antiguo, que se llama Sanger, o otros secuenciamientos que son los llamados secuenciamientos de nueva generación, que son masivos. ¿Qué te permitía ver el secuenciamiento Sanger? Del gen, que era un tremendo tamaño, yo veía un pedacito y veía si todas las letritas que estaban ahí estaban en orden y estaban completas. Pero no puedo ver todo el gen, porque depende del tamaño del gen que yo esté viendo, ¿no? Por ejemplo, en Duchenne, que es un gen grande que tiene varios exones, pues yo no puedo ver todo, solamente veo unas partes de ello. Entonces, para eso utilizo el Sanger, que es como leer una hoja de este libro, ¿no? Yo lo leo hasta al revés. ¿Está completo? No, lo comparo con mi patrón que está en el mundo, con el proyecto Genoma Humano. Mira, acá está la A, acá está la A, acá está la B, acá está la B, acá está la C, acá está la C. Ah, ya está completo, listo. Pero solamente vi una hoja de todo ese gen. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el NGS, que es el secuenciamiento de nueva generación, para de una sola ver todas las letras que están en este gen, suponiendo que este sea un gen, ¿no? O un conjunto de genes. Entonces me permite ser más masivo, poder buscar más cosas, ¿no? Y a veces es más práctico que ir viendo solamente una cosita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esas condiciones en las cuales pues hay 10, 15, 20, 100, 150, 500 genes que podrían estar afectados, como en la discapacidad intelectual, no voy a utilizar Sanger, porque me voy a demorar una vida. Tengo que utilizar un examen masivo como el NGS, ¿ya? Y eso, pues, en algunos sitios se le llama exoma, cuando solamente voy a ver la parte codificante, los exones, que es decir, las palabras, las letras de todo esto, de todos estos genes, de todo el ADN, o utilizo un genoma que no solamente me va a ver las letras, sino también me va a ver los puntos y comas, las separaciones, las líneas, los espacios, todo lo que le llamamos ADN basura, que le va a dar un orden al exoma, que le va a dar un orden a la información y por lo tanto me va a permitir leerlo de manera más sistematizada, más ordenada y mejor. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, esos son los exámenes que se utilizan, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo sospeche, siempre parte de una sospecha clínica. En muchas veces decimos que la clínica siempre manda, ¿no? Pero hay veces en que la clínica es tan variada que incluso no vas a sospechar, ¿no? Sobre todo en condiciones como discapacidad intelectual. A veces puede tener discapacidad. Una cosa es un niño con discapacidad solamente, otra cosa un niño con
discapacidad con autismo, otra cosa un niño con discapacidad, autismo, convulsiones, otra cosa un niño con discapacidad, autismo, convulsiones, lisencefalia. Entonces yo tengo cada vez más cositas que me van a generar un diagnóstico clínico por lo quizás un poco más difícil, ¿no? Hay algunos que son súper experimentados, pero pues, depende mucho de la práctica clínica. Y este es el resumen, ¿no? Entonces, antes sabía que voy a ver el cromosoma y lo veían así, en blanco y negro, ¿no? Ah, mira, parece que está bien, ¿no? Entonces, yo, ¿qué voy a hacer? Es una resolución, veo todo el cromosoma. Aquí este cromosoma, puede ser cromosoma 2, 3, lo que sea, pues pueden haber dentro de ellos miles de letras. Es como si fuera un canuto de hilo y el hilo fuera el ADN y tú lo enrollas y en el hilo están escritas las letritas, ¿no? Entonces, oiga, no sé, pues acá puede ser que falte una letra, una mutación, puede ser que falte un pedazo pequeñito y no lo voy a poder ver. Entonces, me sirve pues para ver si está completo o no, las aneuploidías, síndrome de Down. Aparecieron el cariotipo con las técnicas de bandeo. ¿Para qué me permitió ver el bandeo? Para comparar. Mira, acá tiene, acá tiene, acá tiene, acá tiene, acá tiene, acá no tiene. Uy, si no tiene, probablemente falte. Si falta, es una deleción. Y si es una deleción, probablemente falten muchos genes y eso probablemente me está explicando la enfermedad que tiene esta persona, ¿no? Pero ¿de qué depende? La resolución es ojo dependiente. Y si hay fragmentos que falten, que sean más pequeños que 10 megabases, 10 millones de bases o 5 millones de bases, dependiendo de la experiencia y de que si tiene o no tiene algún problema ocular, pues obviamente ya no lo va a ver, ¿no? Ya no va a poder evaluar, no va a poder encontrarlo, ¿no? Entonces, obviamente ahí el poder de resolución es bajo. Si este pedacito de cromosoma que falta no lo puedo ver con el cariotipo, sí lo puedo ver con el microarray probablemente. Y en el microarray voy a verlo así, mira, sombreadito. Uy, acá está en blanco. Acá debería haber un pedazo, pero faltó. Eso es una deleción, por ejemplo. Me falta este pedazo del cromosoma. Y en ese pedazo también pueden haber muchos genes, ¿no? ¿Cuáles serán? No lo sé, tendría que buscar ya, ¿no? Y son resoluciones o tamaños entre 50 kilobases, ya no son megabases, a 100 kilobases, ¿no? ¿Cuántos de estas variantes yo puedo tener, ¿no? En todo el genoma, en todo mi ADN, ¿ah? Hasta 2 millones, ¿no? Perdón, de 10 a 100 alteraciones yo puedo tener una persona normal o con alguna condición, ¿no? ¿Y cuántos millones de estos fragmentitos puedes ver en todos los cromosomas, en todo el ADN? Hasta 2 millones. Depende de la resolución del microarray. Doctor, me pidieron un microarray. No me dijeron cuál. Hay de 300 kilobases, hay de 600, hay de 750. Lo puedes ver en una plataforma, en otra. N cosas, ¿no? Entonces es como decir, voy a pedirte un examen que tenga una resolución o un lente de 10 aumentos, de 100 aumentos, de 1000 aumentos, y dependiendo de eso, yo voy a tratar de ver las alteraciones, ¿no? Entre 10 y 100 variantes por persona podemos encontrar. Lo otro es ver los párrafos, ver estas secciones de las hojas en las cuales hay información importante, están las palabras, las letras que dan significado a un mensaje. Eso se le llama, si yo quiero estudiar esas regiones codificantes que representan más o menos el 2% de todo el ADN, se le llama exoma. Exoma, ¿ya? ¿Cuántos millones de variantes puedo evaluar o puedo ver? Hasta aquí 50 millones, ¿no? De letras que voy a tratar de evaluar. ¿Y cuánta la persona puede tener? Hasta 20.000 variantes, y de las cuales no todas van a significar que van a ser sinónimo de una alteración, ¿no? Voy a ver letra por letra, una por una, una por una. Y finalmente el genoma que te va a ver tanto el exoma, que es la porción codificante, como la no codificante, lo que hablábamos de los puntos, de las comas, de lo que le da forma y orden a la información genética. Miren, una persona puede tener de 4 a 5 millones de variantes, o de, vamos a decir así, mutaciones, que no todas pues van a generar una enfermedad, sino que puedes tenerla y simplemente no causar ningún daño, es una variante. Dentro del patrón de normalidad puedes estar presente, ¿no? ¿No? Y va a evaluar hasta 3 billones de letras que tiene el ADN.
Dependiendo de lo que yo vaya pidiendo, voy a tener un alto nivel de resolución. Pero no significa que si le pido esto, pues ya voy a tener todo, ¿no? Pues si tengo un síndrome de Down, no le voy a pedir un genoma que te puede costar 3.000 a 5.000 dólares. No, pues obviamente le pido un cariotipo, ¿no? ¿No? Si tengo una enfermedad como el síndrome de Marfan, que es por mutaciones puntuales, no le voy a pedir un cariotipo, ¿ya? No le voy a pedir un microarray, tengo que pedirle un examen que sea el secuenciamiento, ya será un exoma, un genoma, dependiendo de lo que vaya encontrando, o simplemente el secuenciamiento de un gen. Esta tabla grafica las diferentes variantes o alteraciones que yo puedo encontrar con los diferentes exámenes, ¿no? En un cariotipo no voy a encontrar o no voy a poder pedirlo para mutaciones puntuales, tengo que pedirlo para ganancias o pérdidas de todo un cromosoma o una parte del cromosoma, o de reordenamientos, las llamadas translocaciones, ¿no? Está presente la información genética en el individuo, pero no está donde debe estar, sino se pegó a otro cromosoma, ¿no? Y el nivel de resolución que ya hemos estado diciendo, y una acotación acá, que esta bibliografía es española, pero pues más o menos el costo de cada examen. Obviamente en Perú pocos sitios es donde se hacen exámenes moleculares, per se in situ, la mayoría se manda al extranjero, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. Por ejemplo, este es un estudio donde nos da la tasa o el rendimiento diagnóstico del exoma o West Wall Exome Sequencing, el secuenciamiento exómico entero de todo el exoma, según la estructura o proceso fisiológico. Y es que si yo tengo una alteración en la organogénesis, como por ejemplo una hernia diafragmática, la tasa de rendimiento para esto pues es 12%, por ejemplo, en los estudios que han visto acá. Versus, si yo tengo una encefalopatía epiléptica, donde probablemente pueda encontrar variantes en diferentes genes que podrían generar, por ejemplo, transportadores de membrana, canales, ¿no? O canalopatías, etcétera, yo puedo obtener un rendimiento de hasta un 70% para el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo pidiendo para una encefalopatía epiléptica un cariotipo, ¿no? ¿Qué hago pidiendo un microarray? Necesariamente tendría que pasar probablemente a un exoma o a un genoma. Y así diferentes procesos que pueden tener una tasa de rendimiento según el examen que yo le pido, que en este caso es un exoma, ¿no? Para trastornos del crecimiento, por ejemplo, una talla corta severa, ¿no? Pues 36% como rendimiento, ¿no? Una alteración cardiovascular, que usualmente podemos pedir los microarrays, porque el secuenciamiento tiene, miren, 9.7 de rendimiento diagnóstico, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo vamos viendo las diferencias. Ahora, esto va cambiando, esto va actualizándose y cada vez podamos encontrar mayores utilidades para el diagnóstico. Y acá tenemos un niño que yo pues veo que tiene hipotonía, que tiene ictericia, que tiene una cardiopatía congénita, ¿no? Vamos a cruzar eso, lo vamos a ver con base de datos, primero clínicas, ¿no? Que tienen diferentes códigos, y ahí me pueden salir una lista de posibles condiciones genéticas o diagnósticos que está asociado a la edad, al sexo y al probable patrón de herencia, ¿no? Entonces el primero en la familia que tiene esta alteración. Ahí no hay patrón, pues ese es un patrón, es un síndrome de no, probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le tomo una muestra de sangre y le voy a pedir un exoma, ¿ya? Miren, un genoma, perdón. De esa muestra de sangre, voy a leer todo su genoma, ¿sí? Voy a secuenciar el ADN y miren lo que puedo tener. Son 3 billones de letras que voy a analizar, si están en orden o no. De esos 3 billones de letras yo puedo tener hasta 5.000 variantes, es decir, letras que no deberían estar ahí, pero que no sé si van a generar enfermedad o no. Entonces yo hago procedimientos bioinformáticos, hago un montón de procedimientos informáticos que van a cruzar estos términos, van a ver si es que están descritos en el mundo o no, si es que esa variante está en una persona normal, obviamente no va a generar enfermedad, se va descartando, y se van decantando para finalmente tener 30.000 variantes, por ejemplo, en el exoma, que es la parte codificante del ADN. Y yo voy a ir filtrando y filtrando dependiendo de los criterios hasta que finalmente, en el mejor de los casos, me voy a quedar con ningún candidato o con 1, 2 o 3 candidatos que voy a ver si realmente estarían causando o no las características clínicas que tiene este paciente y por lo tanto la enfermedad.
Y es allí donde aparece el cruce y la interpretación que tiene que dar el genetista o el médico en general, preparado obviamente, para poder ver si este examen corresponde con los síntomas que tiene el paciente. La variante que puede darme acá puede ser que sea una variante, por ejemplo, en BRCA o BRCA, que te predispone para cáncer hereditario de mama y ovario, pero el paciente no tiene nada de eso. Obviamente esa variante, si bien es cierto existe, no cumple los criterios, no hace match con los signos y síntomas que tiene el paciente ahora. Entonces, no me sirve para el diagnóstico actual, pero sí me sirve para poder pronosticar otras cosas que puedan suceder. Y es a veces que nosotros podemos hacer un genoma a un paciente y nos quedamos con un examen que dice normal o no variantes significativas con el cuadro que tiene el paciente. Y nos empezamos a romper la cabeza porque obviamente gastaste un montón de plata y no tuviste un resultado. Y es que los exámenes genéticos, así le hagas el máximo que existe hasta ahora, puede estar sujeto ¿a qué? A que no ha habido descripción de ese síndrome o esa enfermedad en el mundo, o que quizás no tuvo la misma suerte una persona que tiene los mismos signos y síntomas porque no tiene dinero o no tiene acceso a la salud, y por lo tanto no puedes comparar y describirlo y asociarlo con lo que está descrito, ¿no? O con lo que podría estar descrito y con el significado que tiene este examen. Entonces ahí yo empiezo a clasificar esta variante, esta alteración, esta mutación, ¿me sirve? ¿Va con la enfermedad? ¿Explica todos los signos y síntomas? ¿O no? Y ahí yo puedo clasificarla en que si es patogénica, o quizás ha sido descrito en modelos de animales, qué sé yo, ¿no? Es patogénica, probablemente patogénica, la que nos da miedo un montón a nosotros los genetistas, que son las de significado incierto, que decir ni sí ni no, las benignas o probablemente benignas. Y allí yo, con la responsabilidad, la búsqueda bibliográfica, pues yo tendré que decir, doctor, o señor, o el paciente, su hijo tiene esto que está causado por esto, y habría que buscar si ustedes dos son portadores o fue un evento al azar, ¿no? Entonces, y con ello, si yo veo que está asociado, pues veré de darle un diagnóstico correcto, un pronóstico, un tratamiento, un asesoramiento y obviamente ver el seguimiento que va a tener esta persona. ¿Ah? Entonces, el examen no lo hace todo, pero bien que ayuda. Finalmente, pues estamos tratando de entender recién la parte de la genómica, estamos arañando la parte de poder conocer la genómica y se nos complica la cosa porque tendríamos que ya ahora en el mundo hay muchas enfermedades, condiciones, investigación que están viendo otras ciencias que se le llaman ciencias ómicas, aparte del avance bioinformático, la tecnología, y todo esto me está complicando cada vez más las diferentes interpretaciones que yo pueda tener en hallazgos que pueda encontrar en el ADN, en el ARN, en la proteína, ¿no? Y así diferentes interacciones que puedan haber entre ellos. Entonces, el panorama de aquí en unos años, probablemente los oncólogos están más en el tema de medicina de precisión, que es decir, te encuentro una alteración, una mutación, una variante, y según la que tú tienes, te doy un tratamiento específico porque estoy viendo que va a funcionar mejor. Eso es lo que se le llama medicina personalizada, ¿no? Dependiendo de tu genoma, yo te doy tu tratamiento. Dependiendo de tu genoma, yo sé que puedes tener más adelante o tienes tus riesgos. Dependiendo de tu genoma, sé qué no darte o qué podría darte para evitar los eventos adversos que puedas tener, ¿no? Que tienes una variante en los genes que tienen que ver con la CYP, que son las citocromos en el hígado, que te hace que el fármaco lo metabolice mucho más rápido y por lo tanto quede menos circulando en sangre, menos disuelto y por lo tanto menos sitio de acción y menos efectividad. Ah, mira, te tengo que dar este otro fármaco, ¿ya? Porque tú tienes una variante que te hace metabolizador rápido de este fármaco. O lo otro, dependiendo del tipo de mutación, pues te voy a dar un fármaco específico para que combata o trate esa enfermedad, ¿no? Y así aparece la medicina de precisión que ya no solamente se queda en el genoma, sino también une el resto de disciplinas de la biología molecular, ¿no? Entonces, el tema de la genética es muy amplio, ¿no? Y a veces se vuelve un poco complejo, pero es bonito ver de que cada una de las cosas que puede uno pensar,
pues podría estar respaldado con un examen específico en el cual podría buscar. Ya con esto, pues obviamente no le van a pedir a todo un cariotipo y tendrían que pensar, o al menos preguntar, indagar en ver cuál podría ser el mejor examen que yo podría pedir. Pero no solamente queda en eso, porque lastimosamente en el Perú tú mencionas la palabra genética y los seguros, los diferentes tipos de sistemas o subsistemas de salud le tienen miedo y al final te dicen no te cubro. Y muchas veces las personas tienen que gastar de su bolsillo para poder realizar este tipo de exámenes, ¿no? Ahí está mi contacto, mi número de celular y bueno, estábamos en la empresa esta y cualquier cosa estamos para poder ayudarlos. ¿Alguna pregunta? ¿Están por ahí? ¿No se me habrán dormido? ¿Cómo están? Doctor, bueno, agradecerle por su presentación y a la vez también preguntar si alguien tiene alguna pregunta. Ah, ya, todo es escrito, Luis. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, duda, murmuración, queja, sugerencia, lo que sea? No hay ningún problema. Espero no haberles aburrido. El tema de la genética es un poco bonito, pero hay algunas cosas que hay que poder comprender para poder saber qué pedir y toda la cosa, ¿no? Lucho, ¿tú alguna pregunta? Vicente, ¿alguna acotación? ¿O alguno de los miembros del auditorio? Bueno, parece que no hay preguntas. De igual manera, Jorge, agradecerte por la exposición tan didáctica y concisa. Yo sé que el tiempo es nuestro peor enemigo. Quisiéramos dar mayores alcances a nuestro auditorio. Eh, Solo para mencionar que hay algunos exámenes que en San Bartolomé los tenemos cubiertos, otros no. Genocenter es una buena alternativa para sus pacientes. Yo particularmente confío en ellos. Hemos mandado algunos pacientes con Genocenter y la idea es poco a poco que ustedes vayan conociendo las diferentes alternativas que hay. Desde el cariotipo, pasando por microarreglo, por algunas técnicas como MLPA, como bien les ha dicho Jorge, eh, pues algunos análisis de metabolitos que nos puedan ayudar y pues hasta el secuenciamiento de nueva generación. Gracias, Jorge. Creo que también nos vas a apoyar en otra charla. Hay una charla de desórdenes o disgenesia sexual, ¿no? Gonadal. Exacto, sí. Sí, 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 gracias. sí. Como te digo, este es el primer curso que hemos armado para el Departamento de Pediatría del hospital. Sí. Esperamos en algún momento poder también exportarlo, el curso, también de repente para el Departamento de Ginecobstetricia y para otros hospitales. La Eh, aplicación de la genética, como tú sabes, Vicente, es transversal a toda la disciplina. No somos, obviamente, las vedettes de la medicina, ni mucho menos, pero podemos ayudar en muchas de las cosas. Y al final yo creo que es formando equipos, ¿no? Porque nadie es dueño de la verdad y todos podemos aportar en ciertas cosas. Aprovecho para poder invitarlos a este curso o pequeña charla que vamos a dar, perdón, de Duchenne, ¿no? Entonces, Duchenne como condición genética, ¿no? De que puede tener doble mecanismo de acción, tanto por de lesiones o duplicaciones de pedazos grandes de cromosoma, o del gen, perdón, como por mutaciones puntuales, ¿no? Entonces, el próximo sábado vamos a estar ahí, si es que están allí, perfecto, yo le alcanzo a Luis el tema del vínculo, y para servirles siempre en lo que deseen, en las dudas que tengan. Soy docente en 2 universidades, entonces ahí podemos ayudarles y de alguna manera hacernos entender, a pesar de que el conocimiento en genética a veces es un poquito complicado. Para servirle, gracias Vicente, gracias a todos. no, a ti, muchas gracias, Jorge. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias a todos. Sí, no olvidar, por favor, que la próxima charla es el lunes a las 8 de la mañana.